Bien, Isabel. Aquí vamos a comenzar con la página 36. En esa página 36 está el review de How Long Have You. Vamos a tener una oración y de ahí vamos a sacar algunas preguntas. Por ejemplo, mira, la número 1 dice George has worked in a bank since. Voy a cambiar la fecha, le voy a poner, dice desde 1965, le voy a poner desde el 2010, since 2010 o 2010. Jorge ha trabajado en un banco desde el 2010. Y aquí vamos a hacer unas preguntas basándonos en esta oración. La primera pregunta va a ser con when. La segunda pregunta va a ser con how long ago. How long ago. Ahora, when y how long ago es la misma pregunta, o sea, tienen el mismo significado. Y ambas las vas a hacer en pasado cuando tengas así. Entonces vamos a comenzar when did. Ahora, aquí no puedo decir when did he work. No puedo usar el verbo work. ¿Por qué? Porque mi oración dice George ha trabajado. O sea, significa que todavía está trabajando. Ha trabajado desde el 2010, significa que ahorita, por el 2020, todavía trabaja en un banco. Entonces, si yo digo la pregunta, when did he work? ¿Cuándo trabajó? No tiene sentido. No tiene sentido porque mi pregunta es una pregunta de una acción que ya terminó. Entonces, este verbo en estas dos preguntas no lo puedo usar. Entonces, lo que voy a usar es el verbo begin, que es comenzar. Y entonces, sí, ya va a tener sentido. When did he begin to work in a bank? Ahora sí ya tiene sentido mi pregunta. When did he begin to work in a bank? ¿Cuándo comenzó a trabajar en un banco? En lugar del verbo begin, también podemos ocupar el verbo start con T al final, que es lo mismo. Y después de begin o start usamos el to más el verbo. When did he begin to work or when did he start to work in a bank? ¿Cuándo comenzó a trabajar en un banco? Y la segunda pregunta, how long ago, how long ago, cuando tiene ago, significa hace cuánto tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? Entonces, solamente copiamos y pegamos. How long ago did he begin to work in a bank? ¿Hace cuánto tiempo comenzó a trabajar en un banco? Entonces, ambas preguntas, con todas esas oraciones que vienen en la página 36 y 37, para todas las oraciones que vienen de ejercicio, tanto el when como el how long ago las vas a hacer con did y el verbo begin. How long ago did he begin to work or when did he begin to work? Significan lo mismo. Ahora, ¿cómo las contestas? Bueno, la pregunta dice ¿cuándo comenzó a trabajar? ¿Hace cuánto tiempo? Pues la respuesta podría ser he began, es el pasado de begin, porque la pregunta está en pasado. He began to work there, o to work in a bank, como quieras, puedes poner there, yo lo puse así para más cortito. He began to work there, y aquí voy a poner in 2010, él comenzó a trabajar ahí en el 2010, o puedo decir he began to work there 12 years ago. Entonces esa puede ser la respuesta, puede ser dos respuestas diferentes. Hace 12 años porque fue en el 2010 o en el 2010. Él comenzó a trabajar ahí en el 2010. Y así queda la pregunta de when y how long ago. Pero tenemos todavía dos preguntas más. Déjame buscar mi borrador. Aquí está. Eso lo voy a borrar. Ahí para el video para que lo veas. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que es how long. Ahora no vayas a confundir esta pregunta con esta.
esta dice how long ago, dice hace cuánto tiempo, y el ago te dicta que es pasado. How long significa solamente cuánto tiempo o por cuánto tiempo. En esta sí vamos a usar el presente perfecto y vamos a decir how long has he worked in a bank. Acuérdate que cuando usas el has, el verbo forzosamente tiene que ir en pasado participio. No le vas a poner otra conjugación. How long has he worked? How long has he spoken? How long has he seen? Etcétera. La conjugación tiene que ir en pasado participio, que traduce cuánto tiempo ha trabajado en un banco. Y aquí la respuesta puede ser de dos maneras también. La respuesta, ahorita la voy a borrar, la escribo y la borro, ¿ok? Es la tercera pregunta. La respuesta podría ser he has worked there or in a bank. Y aquí puedes tener dos respuestas. He has worked there since, tal como lo dice la oración, since 2010, desde el 2010, acuérdate que se pronuncia since 2010, o he has worked there for 12 years. No le vais a poner for 12 years ago, porque eso nada más es, él ha trabajado ahí por 12 años. Entonces puedes ocupar el since o puedes ocupar el for con esta pregunta how long, que significa cuánto tiempo. No la confundas con esta. ¿Sale? Borro la respuesta para ver la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es con still. Still normalmente es en presente, significa todavía, normalmente es en presente, y normalmente usamos el presente simple. Podemos ocupar el presente progresivo, pero aquí vamos a ocupar el presente simple para esa pregunta. Entonces, still significa todavía, y como es George, vamos a ocupar el does. Does he still work in a bank? Does he still work in a bank? Nota que cuando tengo el does, obviamente mi verbo va sin conjugación, porque es algo que tú aprendiste en nivel 1. ¿Todavía trabaja en un banco? Y la respuesta puede ser sí o no. En este caso la respuesta va a ser sí, porque mi oración dice que él todavía está trabajando. Entonces la respuesta podría ser yes, comma, he does. He's worked. Acuérdate que la contracción de has también es apóstrofo S. Aquí no dice he is worked, dice he has worked. Yes, he's worked there for 12 years. O since 2010, como te expliqué. Sí, él ha trabajado allí por 12 años. O él ha trabajado allí desde el 2010. Puedes usar since en lugar de for. ¿Ok? Y así es como vas a contestar las preguntas de la página 36 y 37. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otros ejercicios que son similares ahí, pero con otros verbos que no son estos, y obviamente ya no tendría sentido usar el begin. Vamos a ver oraciones donde ya el begin desaparece y usamos otro verbo. La primera oración, ahora ya nos vamos a la página 41, Isabel. Nos vamos a la página 41 y ahí tienes una oración que dice, vamos a poner una oración que dice, por ejemplo, que diga Carla has been in New York since 2012. Carla ha estado en Nueva York desde el 2012. Aquí vamos a hacer las preguntas para esta oración. Igual vamos a hacer la pregunta when. Vamos a hacer la pregunta how long ago. Y vamos a hacer la pregunta con still.
Vamos a hacer la pregunta con still. Podemos usar la pregunta con how long también. Esa no viene ahí, esta no viene en la página 41, pero te la estoy añadiendo. Y vamos a hacer la pregunta con still, ¿ok? Bueno, comenzamos con when y how long ago. Acuérdate que en el ejemplo anterior de las páginas 36 y 37 usamos el begin, pero aquí no tiene sentido usar begin. No puedo decir, por ejemplo, vamos a hacerlo. Carla has been in New York since 2012. When did she begin to be in New York? No tiene sentido decir, no tiene sentido decir cuándo comenzó a estar. Oye, ¿y cuándo comenzaste a estar? No, sino cuándo llegaste, cuándo se fue, etcétera. Entonces, este verbo no lo vamos a ocupar aquí el verbo begin no lo vamos a ocupar aquí. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a suponer que Carla es de Orizaba. Carla es de Orizaba, pero ya ha estado en Nueva York desde el 2012. Se fue cuando tenía 10 años, ¿no? Y ya ha estado allá desde el 2012. Entonces, la pregunta aquí vamos a hacer algo lógico. Si ella estaba en Orizaba y ahora ya está en Nueva York, ¿qué preguntaríamos lógica? Bueno, ¿cuándo se fue? ¿O cuándo se mudó? Entonces vamos a preguntar, when did she go to New York? ¿Cuándo se fue a New York? O en lugar de go también podemos ocupar el verbo move, que es mudarse, o también podemos ocupar el verbo leave for, que es irse para. Entonces, en lugar de go, ¿cuándo se fue? Podría yo preguntar, when did she move to New York? ¿Cuándo se mudó a Nueva York? O when did she leave for New York? ¿Cuándo se fue a Nueva York? Este se traducen igual, irse a, cuándo se fue a Nueva York. Y acuérdate que el when y el how long ago es la misma pregunta. Entonces solamente copio y pego. How long ago did she go to New York? How long ago did she go to New York? ¿Hace cuánto tiempo se fue a Nueva York? Y acuérdate que no la confundas con esta. No la confundas con esta. Este significa solamente cuánto tiempo y va en presente perfecto. How long has she been in New York? ¿Cuánto tiempo ha ella estado en Nueva York? ¿O cuánto tiempo ha estado? En español de México no, bueno, como hablamos los mexicanos no decimos ha ella estado. ¿Cuánto tiempo ha estado en Nueva York? Y ya la respuesta, pues, ella ha estado en Nueva York desde el 2012. She has been in New York since 2012. Y luego pasamos a la pregunta con still. Como aquí Isabel, el verbo principal es el verbo to be, no voy a usar does, ni do, ni nada. Tengo que usar forzosamente el verbo to be, porque mi verbo principal es el verbo to be. Entonces no vayas a poner, por ejemplo, does she still be in New York? Esta pregunta es incorrecta, o sea, no puede ser esta pregunta, no tiene sentido. La estructura está bien, pero no tiene sentido. No usamos esta forma para preguntar con el verbo to be. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es, vamos a decir, is she still in New York? ¿Está ella todavía en Nueva York? ¿Está ella todavía en Nueva York? Y obviamente la respuesta va a ser sí, porque la oración dice que ha estado ahí desde el 2012. Yes, she has been there since 2012. Or yes, she is. She has been there since 2012. Entonces así te quedan las preguntas con been en una ciudad. Been en una ciudad. El verbo que vas a usar es go, move o leave for. Nota, tenemos el verbo be, no vas a poner when did she begin to be. No es correcto. When did she go to New York? When did she move to New York? When did she leave for New York? ¿Ok? Ese es con be. Ahora, vamos a cambiar un poquito. Vamos a seguir usando el mismo verbo, pero nota que voy a cambiar esto.
voy a cambiar esto. Ya es otra pregunta, ¿eh? Es otra pregunta. Aquí, en lugar de decir Carla has been, que significa, acuérdate que be, el verbo to be significa ser o estar. En esta pregunta que teníamos decía Carla ha estado en Nueva York desde el 2012. Ahora vamos a cambiar la pregunta y va a decir Carla has been a doctor since 2012. Carla ha sido doctora desde el 2012. No dice Carla ha estado doctora, dice Carla ha sido doctora. Ha sido doctora. Acuérdate que vamos a hacer preguntas, estamos aprendiendo cómo hacer preguntas. Entonces vamos a hacer la pregunta con when, how long ago, que significan lo mismo. Bueno, transmiten la misma idea. How long, y la pregunta con still, ¿ok? Todavía. Ahora, en la pregunta anterior, Carla has been in New York, usamos el verbo go, ¿cierto? O el verbo move, mudarse, o el verbo leave for. Y acuérdate que estas dos van a ir en pasado. Entonces comenzamos. When did she, y este es igual, copia y pega. When did she, pero aquí no puedo ocupar el verbo go, aunque es el mismo verbo, aquí no voy a decir when did she go a doctor. When did she go a doctor? No tiene sentido la pregunta, o sea, no porque sea el mismo verbo voy a usar el mismo verbo acá, porque transmite dos ideas diferentes. ¿Cuándo se fue a doctor? No tiene sentido, entonces tengo que usar un verbo lógico para hacer una pregunta con when en pasado. Dice, Carla ha sido doctora desde el 2012. Y el verbo lógico que voy a ocupar aquí es el verbo become, que es llegar a ser o convertirse. When did she become a doctor? When did she become a doctor? ¿Cuándo se convirtió en doctora? ¿O cuándo llegó a ser doctora? Entonces ya ahí, ya mi pregunta ya tiene sentido. When did she become a doctor? Mismo verbo, diferente verbo acá. Transmite ideas diferentes. Y esto solamente copio y pego. How long ago did she become a doctor? Nota mi verbo, become. Ahora, ¿cuál sería la respuesta para estas dos? ¿Cuál sería la respuesta para estas dos? Bueno, podría poner aquí. She became, nota que está en pasado, porque mi pregunta está en pasado, contesto en pasado. She became a doctor. Y puedo tener dos respuestas. Si contesto esta, puedo poner when did she become a doctor? She became a doctor in 2012. Y si contesto esta, how long ago did she become a doctor? She became a doctor 10 years ago. Ella se convirtió en doctora en el 2012. Ella se convirtió en doctora hace 10 años. O sea, podemos usar estas respuestas para cualquiera de las dos preguntas. Esa es la respuesta para estas dos. ¿Ok? Bien. Ahora, la tercera pregunta. How long? De nuevo, no confundas esta con esta. Esta es hace cuánto tiempo y esta solamente es cuánto tiempo o por cuánto tiempo. Y esa la vamos a usar en presente perfecto. How long has she been a doctor? How long has she been a doctor? ¿Cuánto tiempo ha sido doctora? Y la respuesta, she has been a doctor since 2012 or she has been a doctor for 10 years. ¿Ok? Esa es la respuesta. Y still, otra vez, todavía. Ahora, ¿cómo harías la pregunta con still? Still significa todavía. Pues obviamente, otra vez, vamos a usar el verbo to be como verbo principal, como auxiliar, entonces vamos a poner is she still a doctor? Cuando tengas el verbo to be, vamos a usar el verbo to be. Si lo tenemos, lo vamos a usar. Si no lo tenemos, no lo vamos a usar, no lo vamos a inventar. Is she still a doctor? ¿Es todavía doctora? La respuesta es yes, she is. She has been a doctor since 2012 or she has been a doctor for 12 years. ¿Ok? Esa es otra pregunta. Ahora, hay otras oraciones por ahí que tienen diferentes
diferentes verbos. Déjame buscarte otra oración que está unas páginas más adelante. En la página 45 vamos a cambiar la oración. Vamos a seguir con Carla, pero vamos a cambiar la oración. En la página 45 vamos a cambiar y vamos a decir: Carla has been sick for 2 weeks. Nota que seguimos utilizando el been, pero ahora usé un adjetivo que es enfermo o enferma. Carla ha estado enferma por 2 semanas. O puedo usar lo mismo que venía usando anteriormente, since Monday, desde el lunes. Aquí ya le cambié un poquito, pero es el mismo verbo. Nota que es el mismo verbo. Ahora, en las oraciones anteriores usamos el verbo go y en la segunda usamos el verbo become, ¿sí? Cuando hablamos de Nueva York usamos go. Cuando hablábamos de ser una profesión, ser doctora, ser maestra, etcétera, usamos become. Ahora aquí otra vez se repite el verbo. ¿Cuál de estos dos vamos a usar? Ninguno, porque no tendría sentido usarlos. Vamos a hacer las mismas preguntas. Vamos a usar las mismas preguntas. Primero when, que va en pasado. How long ago, que también va en pasado. How long, que va en presente perfecto. Y still, ¿ok? Still. Acuérdate que cuando tienes el verbo to be, pues aquí lo vas a ocupar. Estas dos son iguales y van en pasado. When did she? When did she? Pero no voy a usar ni go ni become. No voy a usar ni go ni become porque no quedaría. Por ejemplo, no puedo decir when did she go sick? When did she go sick? ¿Cuándo se fue enferma? No tiene sentido. Déjame borrar. Y voy a usar mi dedo para borrar. When did she go sick? No tiene ningún sentido. When did she go sick? Entonces, aquí el verbo que voy a usar es el verbo get, que se usa para adjetivos, convertir adjetivos a verbos. When did she get sick? When did she get sick? Get sick es enfermarse. ¿Cuándo se enfermó? La oración dice: Carla ha estado enferma por 2 semanas. When did she get sick? ¿Cuándo se enfermó? How long ago did she get sick? ¿Hace cuánto tiempo se enfermó? Nota que cuando tengo did, obviamente mi verbo no va conjugado. Pero si yo quisiera poner la respuesta sería she got, en pasado, she got sick 2 weeks ago, or she got sick, vamos a poner last month. Vamos a suponer que el mes comenzó hace 2 semanas, el mes pasado, last month, el mes pasado, ¿ok? Pudiera ser esa respuesta: ella se enfermó hace 2 semanas o ella se enfermó el mes pasado. Una respuesta lógica, pero lo que quiero que pongas atención es que el verbo debe estar en pasado. She got sick, ¿ok? Respuesta para estas dos. Ahora, pasamos a la tercera pregunta, que how long significa solamente cuánto tiempo, y eso solamente copias y pegas excepto la respuesta. Entonces quedaría: how long has she been sick? No vayas a poner how long has she got sick, ¿ok? How long has she been sick? ¿Cuánto tiempo ha estado enferma? Y la respuesta va a ser: she has been sick for 2 weeks, or she has been sick since last month, etc. Still, tenemos el verbo to be otra vez. Is she still sick? ¿Está todavía enferma? Respuesta: yes, she is still sick. She has been sick for 2 weeks. ¿Ok? Entonces, mismo verbo y ya usamos 3 diferentes verbos acá. El verbo go, el verbo become, y aquí estamos usando el verbo get, porque es una enfermedad, cuando se enfermó. ¿Ok? Ahora hay otras oraciones donde vamos a también a cambiar el verbo. Vamos a cambiar el verbo. A ver. Déjame. Ok. Nos vamos a la página 49. A la página 49, Isabel. Y vamos a cambiar el verbo, que es similar al primero que vimos.
Vamos a cambiar al primero que vimos. Vamos a cambiar Carla. Otra vez, vamos a seguir con Carla. Seguimos con Carla. Y ahora vamos a poner Carla has lived in New York since 2012. Carla ha vivido en Nueva York desde el 2012. Y este vivido es similar al primer bien que vimos. Ha estado en Nueva York, entonces el verbo va a ser lo mismo. Vamos a suponer que Carla es de aquí de México, pero se fue a vivir en Nueva York en el 2012. Perdón. Entonces vamos a usar las preguntas. Carla ha vivido en Nueva York desde el 2012, pero no es de allá, es de México. Entonces la primera pregunta va a decir, when did she go to New York? Or, en lugar de go, acuérdate que podemos usar move, mudarse, o podemos usar leave for, irse. Este y este tienen el mismo significado. When did she go to New York? ¿Cuándo se fue a Nueva York? When did she move to New York? ¿Cuándo se mudó a Nueva York? Or when did she leave for New York? ¿Cuándo se fue a Nueva York? ¿Ok? La segunda pregunta, que es con how long ago, es solamente copia y pega. How long ago significa exactamente lo mismo que esto. ¿Hace cuánto tiempo? Y when did she go to New York? Or when did she move? Or when did she leave for? Y acuérdate, la respuesta sería she went, o she moved, o en pasado. She moved or she left for, es el pasado de leave. Pasado leave is left. She left for New York in 2012. ¿Qué quieres? ¿Ya te dije comer? Es mi gatito. Muy bien. Entonces puedes usar cualquiera de estos. She went to New York. Bueno, con went usaríamos el to, ¿ok? She went to New York in 2012. She moved to New York and she left for New York. Solamente con left usas for, con estas usas move to, went to. Y esa sería la respuesta. Ahora, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 3 con how long? Solamente copias y pegas. How long has she lived, verbo en participio, in New York? ¿Cuánto tiempo ha vivido en Nueva York? ¿Cuánto tiempo ha vivido en Nueva York? Y la respuesta sería she has lived in New York since 2012. Y con still, obviamente aquí es un verbo normal, entonces usas does. Does she still live in New York? ¿Todavía vive en Nueva York? Respuesta, yes she does. Podría ser yes, she does. She's lived in New York since 2012. ¿Sí? Ella acuérdate que es también has. Ella ha vivido en Nueva York desde el 2012. Pregunta, ¿cómo hacemos preguntas para esta? Lived. When did she go? No vamos a poner when did she live in New York porque todavía vive, ¿ok? Todavía vive. Si pones when did she live in New York, pues ya dices que una acción terminó cuando la oración dice que todavía está viviendo allá. Entonces cuidado con eso, ¿ok? When did she live? Ahora vamos a cambiar un poquito. Vamos a cambiar un poquito el lugar. Vamos a cambiar un poquito el lugar. Mira, vamos a suponer que ella es de Nueva York. Ella es de Nueva York, pero llegó aquí al lugar donde vivimos, a México, al país, a México. Y llegó en el 2012. Carla has lived in Mexico. Carla has lived in Mexico for 2 years. Ok. Pero ella es de Estados Unidos. Carla es de Estados Unidos. Ya cambió. Y ahora ha vivido en México por 2 años. Nosotros estamos en México. ¿Sería lógico que nosotros preguntáramos when did she go to Mexico? ¿Sería lógico esto? When did she go to Mexico? ¿Qué dices? No podríamos decir when did she go to Mexico porque nosotros estamos en México. O sea, estamos hablando del país, no de la Ciudad de México.
When did she go to Mexico no tendría sentido, porque ¿cuándo se fue a México? Pues si estamos en México no puedes usar el verbo ir. Entonces el verbo que tendrías que usar sería when did she come to Mexico? ¿Cuándo vino a México? ¿Cuándo se vino a México? When did she come to Mexico? O sea, el lugar va a hacer que cambies tu verbo. When did she come to Mexico? How long ago did she come to Mexico? ¿Hace cuánto tiempo se vino a México? Y aquí sí, esta pregunta es lo mismo. How long has she lived in Mexico? Does she still live in Mexico? Es así. Pero la pregunta en pasado nota que cambia el verbo. O sea, no voy a dejar el mismo verbo go porque nosotros estamos en el país, en México. Y la respuesta, acuérdate, el pasado de come es came. Entonces sería she came to Mexico. She came to Mexico 2 years ago. O she came to Mexico in 2020, en el 2020, hace 2 años. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Mismo verbo, pero diferente lugar. Entonces cambiamos el verbo. Eso se llaman hot verbs. Come, go, take, took, etc. Entonces hay que tener cuidado con esos verbos, Isabel. Muy bien. Ahora vamos a ver otro verbo. Vamos a ver otro verbo, otra oración con un verbo diferente. Seguimos con Carla. Vamos a usar el verbo have. Carla has had that car since 2012. Carla has had that car since 2012. Estamos ya en la página 50, Isabel. Estamos ya en la página 50, ¿ok? Carla has had that car since 2012. Ahora nota, ¿qué traduce? Carla ha tenido ese coche. Carla ha tenido ese coche desde el 2012. Carla ha tenido ese coche desde el 2012. Entonces, vamos a usar las preguntas when. When did she? Acuérdate que when y how long ago es lo mismo o transmiten la misma idea. How long ago did she? Ahora, ¿qué preguntarías ahí? When did she have that car? ¿Cuándo tuvo ese carro? No puedes preguntar cuándo tuvo ese carro porque todavía lo tiene. Dice, Carla ha tenido ese carro desde el 2012. Entonces tienes que preguntar algo lógico. Vamos a suponer que estamos platicando tú y yo, Isabel, y que te digo, fíjate que Carla ha tenido ese carro desde el 2012. Y tú me preguntas, ¿sí? ¿Cuándo lo tuvo? No tiene sentido. Entonces algo que tú me tendrías que preguntar lógico sería, when did she buy that car? When did she buy that car? ¿Cuándo compró ese carro? O when did she buy it? En lugar de decir todo esto, pues sustituirlo por it. When did she buy it? When did she buy it? ¿Cuándo lo compró? O how long ago did she buy it? How long ago did she buy it? ¿Hace cuánto tiempo lo compró? Y la respuesta sería she bought it 10 years ago, porque lo compró en el 2012, o she bought it in 2012. ¿Lo compró hace 10 años o lo compró en el 2012? El verbo en pasado, she bought it, porque mi pregunta está en pasado, ¿ok? Entonces tenemos que hacer preguntas lógicas. Ya tenemos esas. Acuérdate que el how long es la misma pregunta. How long, obviamente copias y pegas excepto la respuesta. How long has she had that car? ¿Cuánto tiempo ha tenido ese carro? Respuesta, she has had that car since 2012 or she has had that car for 10 years. Still, otra vez es un verbo normal, entonces usamos el do o el does. En este caso, como es Carlos, usamos does. Does she still have the car?
Y la respuesta sería yes, she does. She has had that car since 2012. ¿Ok? Entonces es otra pregunta, es el verbo have. Entonces cuando tenemos esta parte. Bueno, vamos a pasar a la página 53, Isabel, y vamos a hacer otro verbo. Vamos a usar otra oración. Mira, a partir de aquí. Vamos a decir que Carla has known Teresa. Carla has known Teresa since 2012. Carla ha conocido a Teresa desde el 2012. Han sido amigas, ¿no? Ha conocido. Carla ha conocido. Aquí también tenemos en las dos primeras preguntas de when y how long ago tenemos que cambiar el verbo. Déjame tomar tantito café. Bueno, vamos a suponer que comenzamos con when. Acuérdate que when es en pasado, en este caso, ¿no? Para que tenga sentido. When did she know Teresa? ¿Estaría bien usar el know aquí? No, no está bien porque no se usa de esa manera. Está bien estructurado, pero no tiene sentido. Entonces lo que vamos a usar es cambiar el verbo a su hermanito. When did she meet Teresa? ¿Cuándo conoció a Teresa? ¿Cuándo conoció a Teresa? Y lo mismo con how long ago. How long ago did she meet Teresa? How long ago did she meet Teresa? Acuérdate, tienes did, el verbo no lo conjugas, tienes did, el verbo no lo conjugas. Y la respuesta sería she met Teresa in 2012. O she met Teresa 10 years ago. Ella conoció a Teresa en el 2012 o ella conoció a Teresa hace 10 años. Cualquiera de las dos, pero notas que el verbo principal es no y acá la cambiamos por meet. Ahora vamos a la tercera pregunta, que es how long. How long. Cuando estudies esto puedes ir pasando el video para que vayas haciendo los ejercicios en las páginas correspondientes. How long es cuánto tiempo. Otra vez, no lo confundas con esto. Aquí solamente copiamos y pegamos excepto la respuesta. How long has she known Teresa? ¿Cuánto tiempo ha conocido a Teresa? La respuesta es since 2012. Ahora con still, aquí sí tienes que ser muy cuidadosa. Si haces una pregunta con still, aquí sí tienes que ser muy cuidadosa porque no puedes usar ni este verbo ni este. Por ejemplo, no puedes decir, does she still know Teresa? Todavía conoce a Teresa. No tiene sentido, o sea, la estructura está bien, pero no tiene sentido. Ni tampoco puedes decir, does she still meet Teresa? O sea, la conoce por primera vez. No tiene sentido. Entonces aquí, si te apareciera una pregunta con still, tienes que decir algo lógico. Por ejemplo, todavía se llevan, todavía estudian juntas, todavía trabajan juntas, etc. Entonces vamos a hacer unas preguntas lógicas. Vamos a poner aquí, do they still work together? Es solamente una idea, ¿ok? ¿Todavía trabajan juntas? Does Teresa still play tennis with her? ¿Todavía Teresa juega tenis con ella? Does she, o sea Carla, does she still call her? Does she still call her? ¿Todavía la llama por teléfono? Y así cosas lógicas, ¿no? Pero lo que no podemos usar con still es el verbo no o el verbo meet. No lo podemos usar. A menos que el verbo meet lo uses como reunirse. Ahí sí. Pero si lo usas con ese significado, no tendría sentido. ¿Sale?
Entonces ya estamos en la página 53. Y vamos a cambiar un poquito ahí en esa misma unidad. Ahí en esa misma unidad tenemos otra expresión. Seguimos con el noun, pero voy a cambiar esta parte, la última parte. Ok, seguimos con el noun, pero voy a cambiar la última parte. Hasta aquí lo voy a dejar. Ahora vamos a poner aquí: Carla has known how to drive a car since 2012. Carla ha sabido cómo manejar un auto o un coche desde el 2012. Nota que aquí, después del noun, no usa una persona, sino una habilidad. How to drive, cómo manejar. Y obviamente, mis preguntas con when, mi pregunta con when y mi pregunta con how long ago va a cambiar mi verbo. When did she, no puedo decir when did she know how to drive. ¿Cuándo supo cómo manejar? No tiene sentido. Entonces aquí no voy a usar, para una habilidad no voy a usar el verbo know, voy a usar el verbo learn. ¿Cuándo aprendió a manejar? When did she learn how to drive? ¿Cuándo aprendió a manejar? Estamos hablando de una habilidad, uso el verbo learn. When did she learn how to drive? Lo mismo para how long ago. How long ago did she learn how to drive? ¿Hace cuánto tiempo aprendió cómo manejar? Y ambas, tanto esta como esta, se contestan de la misma forma, en pasado, y decimos she learned. Los británicos dirían she learned con T. Inglés americano, inglés británico. She learned how to drive. She learned how to drive. In 2012 or 10 years ago. Ella aprendió a manejar en el 2012 o ella aprendió a manejar hace 10 años. Esa sería la respuesta. Nota, tienes un verbo, pero acá tienes que decir algo lógico, algo coherente. Bien, borro la respuesta. Y how long, copias y pegas, excepto la respuesta. How long significa cuánto tiempo. How long has she known how to drive? ¿Cuánto tiempo ha sabido cómo manejar? La respuesta: she has known how to drive since 2012 or she has known how to drive for 10 years. Y still, does she still drive? Podríamos usar el no, pero suena un poquito raro. Todavía sabe cómo manejar. Pues eso es una habilidad que difícilmente se olvida. Entonces, perdón, sí, es una habilidad que difícilmente se olvida. Entonces preguntaríamos, does she still drive? ¿Todavía maneja? Y pudiera ser que sí. En este caso sí, porque vamos a suponer que Carla es una joven, pero si Carla ya tuviera 100 años, pues la respuesta sería no. No, she doesn't. She hasn't driven, etc. ¿Ok? Entonces así te quedan las preguntas para habilidad. ¿Ok? Así te quedan las preguntas para habilidad. Y finalmente ya tienes el review de la página 56 y 57 y el review de la página 59, que es el midterm que te dije que estudiaras, y posteriormente tendremos el examen. ¿Ok? Entonces eso es todo, Isabel, hasta aquí. Y ahorita te mando un mensajito por WhatsApp, ¿sale? Bueno, estamos en contacto, Isabel.